Este es el episodio 13 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Y te preguntarás, ¿por qué este güey está encuerado? Pues bueno, bien lo viste en el título de este episodio. Your nuts are safe with me. Esta semana se aprobó la famosísima Ley Olimpia para castigar la violencia digital, con penas que van de 3 a 6 años de prisión y con multas que rondan las 1000 UMAS, algo así como 90,000 pesos. Con agravantes cuando sea un delito cometido por el cónyuge, algún familiar, algún servidor público, alguna persona cercana a la víctima. Dado que el camino hacia este punto donde la Cámara de Diputados aprobó la Ley Olimpia comenzó con reformas a los códigos estatales, la ley no era aplicable a nivel nacional. Sin embargo, el pasado 5 de abril lo marcamos en el calendario como la fecha en la que hubo el primer procesado por la Ley Olimpia. Este estudiante de la UNAM osó, y sí, no tenía por qué haberlo hecho, en tomarle fotografías a una chica sin su permiso en los baños de la escuela. Afortunadamente, bueno, los vigilantes tuvieron a bien reportar esta mala conducta y bueno, Alexis fue procesado y estará 3 meses en prisión preventiva en lo que se lleva el proceso. Y este es un fuerte llamado de atención para quienes aman estar enviando nudes y también para quienes disfrutan estarlas distribuyendo, para quienes aman estar extorsionando con soltar estas nudes. Creo que quienes mandan nudes, ok, si lo quieres hacer, hazlo, pero con precauciones, saber a quién se la manda. Si realmente confías en esa persona, también nunca saquen su cara, nunca saquen su cara o distintivos que puedan decir, es que este lunar lo tiene fulanito o fulanita de tal. Entonces, ¿sabes? Como que todos esos elementos que ayuden a saber que eres tú, trata de ocultarlos porque nunca sabes qué pueda pasar con el material que estás enviando. Y tú, si eres de los que disfrutaban estar distribuyendo nudes o estar extorsionando, llegó el momento en que ya no puedes hacerlo. Digo, si quieres pasar 6 años en prisión y pagar 90,000 pesos de multa, adelante. Pero creo que definitivamente esto no debería de ser. Te voy a contar lo que pasó hace unos meses. Hace unos meses estuvo circulando una liga hacia una carpeta en la nube que incluía miles y miles de fotos de mujeres del estado de Veracruz que habían enviado pues, estos packs, estas notas a sus parejas, y estos hijos de su madre se encargaron de subirlas a esta carpeta compartida. Así de mal estamos. Por eso, siempre precavida de a quién les mandas tus nudes y cómo mandas tus nudes. Considero definitivamente que la aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso Federal es un gran avance para acabar con la violencia digital. A continuación, en la entrevista con Jenny Chávez y con Gaby Cano, platicaremos más a fondo de lo que es la violencia digital, de lo que es la Ley Olimpia, de dónde viene la Ley Olimpia, para que entiendas un poco más a profundidad en qué consisten estas reformas. Creo que viene pues básicamente a protegernos a todas, a todos, en algo en el que no había legislación y que lamentablemente se ha vuelto cada vez más y más frecuente. Pero sin más, esto es el episodio 13 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Este es un episodio muy especial de Cositas de Niños porque vamos a hablar sobre la violencia digital y bueno, muchas de ustedes han escuchado sobre la famosa Ley Olimpia, que suena, pero lamentablemente pues quizá no nos metemos a los libros a leer o internet, solamente escuchamos que hay una Ley Olimpia que se puede castigar porque se divulguen los famosos packs, las nudes, pero no sabemos ni qué es, ni de dónde viene, ni cómo funciona, ni cuáles son las penas, no sabemos absolutamente nada. Y por ello en Cositas de Niños, pues nos fuimos a la tarea de buscar pues, a las protagonistas de esta ley. Y pues para mí es un honor, un gran honor tener a dos mujeres fregonas, cada quien en su área, cada quien en su ámbito y cada quien en su fundación. Jenny Charres, presidenta de Mujeres con Poder, bienvenida a este episodio de Cositas de Niños. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Gabriela Cano, presidenta de Red Subsidea, muchas gracias. Gracias. Vamos por lo básico, platicaba con ustedes antes de entrar a grabar, que bueno, hay personas que aún no saben qué son las nudes, qué son los packs, qué es todo eso, y que bueno, finalmente de ahí es de donde
parte todo esto. Entonces, arranquemos. ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente se comparte eso? ¿Qué es? Ok, bueno, pues mira, vamos a partir de los derechos sexuales, que tiene que ver precisamente con esa libertad a experimentar, a explorar nuestro cuerpo, y es un derecho que también incluso algunos lo han denominado como el sexting. Entonces, lo que se busca, o bueno, lo que generalmente busca ese derecho sexual, pues tiene que ver con contemplar de manera íntima y la creación de lo que hoy se conoce como los packs. Ese es un contenido íntimo que comparten por lo general y bueno, por lo general es con una persona con la que entablan algún tipo de relación, pero es íntima, es decir, no es de carácter público, no es con el interés de que se difunda de manera pública en la red social, sino que es como una actividad que se realiza a través de la red e incluso como una forma de sustituto, si lo quieres ver, del acto sexual, pero a través de las imágenes. Y de aquí resaltan dos puntos importantes, el tema de qué conductas atentan contra la intimidad sexual, justo lo estás comentando, pues, y la parte de la violencia digital. No sé si nos puedas como ayudar como a definir estos dos conceptos. Bueno, lo que atenta contra, en el caso que se esté estableciendo como violación a la intimidad sexual, tiene que ver con aquello que no tiene consentimiento, es decir, la conducta es, por ejemplo, distribuir, difundir, compartir, vender, por ejemplo, lo que le denominamos o lo mencionamos packs, o fotografías o videos de contenido íntimo que pueden ser distribuidos a través de las redes sociales ya más conocidas o en su caso, y bueno, que atentan obviamente contra la integridad porque como lo mencioné es algo íntimo, es decir, era entre dos personas, no era de carácter público y eso atenta contra la integridad y la dignidad de la persona. Porque a muchas veces se cuestiona el de, oye, pero pues ¿para qué se toman las fotos? ¿No? Ese es el tradicional, pero ¿para qué se toman las fotos? Muchas veces, insisto, es un derecho sexual que se ejerce a través del sexting y bueno, que violenta, en este caso, la violación a la intimidad que tiene que ver con que una de las partes altera, por decir, ese pacto interno, ese pacto íntimo, para difundirlo a través de alguna situación que tiene que ver con dañar a la persona. Algunos mal lo definieron, fueron los primeros inicios de este proceso de la violencia digital, que tuvo que ver con llamarle de manera errónea porno venganza. Al reconocer o al decir que es una porno venganza, primero no es porno, porque si fuera porno sería público, sería a través de ciertas redes y ganando la persona una cantidad de dinero. Y no es venganza porque al decir que es venganza estaríamos aceptando que hizo mal algo la víctima y que por eso se está vengando. Entonces, no es porno y no es venganza, sino es violencia digital, que sería eso lo que definiera la diferencia entre una y otra cosa. Y un tema muy importante que me gustaría que nos platicaras es cuál es la situación de la violencia digital en México. Digo, yo leía por ahí que alrededor de 87.2% de las víctimas de violencia digital en México son mujeres. Entonces, Exacto. caray, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaba en México antes de esta ley Olimpia? ¿Qué estaba sucediendo en México en aquel momento? Bueno, recordemos que estamos en una era totalmente digital, es decir, ya lo real, ya lo digital se ha vuelto real. Es decir, bueno, incluso lo estamos viviendo con esta pandemia, ¿no? Se ha transformado, se ha evolucionado de tal manera que todo lo que hacemos ya no se simula, sino que forma parte de la vida cotidiana. Antes de esto, bueno, era poco conocido, primero no había tanta difusión del tema de Internet, la creación de las redes sociales, las plataformas digitales que nacieron, empezaron a permitir tanto un avance en el tema de comunicación, pero lamentablemente nos encontramos con foros o con lugares que se dedicaron a denigrar a las mujeres, ¿no? Comenzaron sobre todo con plataformas como Facebook, que fueron las primeras que empezaron a crear páginas que denostaban sobre todo a las mujeres y que su búsqueda principal tenía que ver al principio con lastimar la dignidad y posteriormente comenzó con el tema de amenazas, por ejemplo, adquirir o llegarse de dinero a cambio de que no se difundieran las fotografías íntimas de las víctimas.
víctimas. Por lo general, esto fue así y bueno, hoy que ya nos encontramos en una era totalmente digitalizada, nos encontramos con las circunstancias de que hay una facilidad para difundir este contenido que no estaba regularizado. Antes de esto no estaba regularizado y bueno, precisamente fue nuestra amiga Olimpia Coral Melo que ella fue quien comenzó esa búsqueda de crear una legislación cuando ella se encontró ante una situación de violencia digital donde difundieron un video sexual por parte, bueno, se ha conocido que por parte de la expareja y que bueno, se dio a conocer en una comunidad tan pequeñita como era Huauchinango. Justo diste al corazón de esta conversación. ¿Quién es Olimpia Coral? ¿Qué sucedió en ese momento? Pues, ¿cómo reaccionó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en o sea, en la ciudad, en el pueblo? ¿Cómo reaccionó la gente? Porque finalmente dicen que pueblo chico, infierno grande, ¿no? ¿Qué Híjole, sucedió? fue tremendo. Yo te voy a decir una cosa, Olimpia es nuestra amiga de años, antes de que Olimpia fuera conocida lo que se le conoció como por esta ley, que es una reforma en sí. Ella, una joven, como muchos jóvenes que estaban estudiando, preparándose en su vida cotidiana, y bueno, pues ella también, algo que no se ha hablado mucho, ella era concursante nacional de oratoria, así nos conocimos ella y yo. Wow. Entonces participábamos a nivel nacional en todos los concursos, hacíamos amigos, o sea, era una vida cotidiana de jóvenes, bueno, ni tan cotidiana porque éramos oradores, pero se da la situación de que los oradores donde nosotros nos desarrollábamos empezaron a difundir el video entre los compañeros. Y de ahí las compañeras nos enteramos. Entonces, Olimpia literalmente deja de concursar en estos certámenes de oratoria y desaparece del contexto. No sabíamos todavía a ciencia cierta qué estaba pasando cuando ella sale a la luz y reconoce que era su cuerpo. Y ella dice, hay un video que de mala fe han difundido y ella decía, sí son mis boobies, sí soy yo, es mi cuerpo, pero yo no quería que ese video saliera a la luz. Entonces ella comienza esa travesía por buscar denunciar sobre todo a quien había difundido ese video, pero se topó con que, bueno, generalmente la revictimización, le empezaron a decir, bueno, pues necesitamos evidencia y pidieron el video, imagínate. O sea, pidieron seguir revictimizándola y finalmente le dijeron que no había una legislación que pudiera defenderla. Entonces ella dijo, ¿cómo? No hay nada. Dice, no, no hay nada, no hay delito porque lo digital no era real para ellos en esa época. Y entonces lo que la ley marca es que si no existe en el Código Penal, es decir, si no está prohibido, entonces está permitido. Caray. Y entonces tenía que realizarse algo y ella comenzó a trabajar lo que fue una reforma a lo que le denominó violencia digital y de ahí nace el lema ni porno ni venganza, sino violencia digital. Entonces, en aquel momento la ley no estipulaba nada, ella no pudo proceder, literal le dieron la espalda porque pues como no está en la ley, está permitido. Así es, e incluso, bueno, cuando se acercó en ese entonces era en Puebla, nuestra amiga es de Puebla, con un diputado para intentar hablar acerca del tema y bueno, el diputado en otras palabras dijo que él no iba a ayudar a que uno estuviera realizando puterías. Caray. Así es, entonces no quiso ayudar a la reforma. Al principio, esta reforma fue totalmente criticada y se le tachó obviamente a quienes defendían este tema como promiscuas, putas, que bueno, que teníamos ganas como de exhibir nuestro cuerpo, ¿no? Y que la culpa en todo momento era de la víctima, porque por lo general en casi todos, por eso la estadística que tú bien nos has comentado, es que quien aparece en la mayoría de esos videos son mujeres. Y aunque ahí aparece el cuerpo de un hombre, por lo general no se ve su rostro. No, claro, sí, finalmente toda la vida van a aplaudir a los hombres y los van a proteger, este pacto patriarcal que nos está acabando como sociedad.
y la mujer pues es la que queda expuesta y es a la señalada y es la culpable y es todo lo peor que sucede porque el hombre nunca va a ser culpable, lamentablemente. ¿Y qué sucede en este camino entre que el diputado les dice no y alguien les dijo que sí y empezó a apoyar pues esta reforma? Así es. Y bueno, aquí nace el motivo de todo esto, nace el Frente Nacional para la Sororidad, que es la organización que crea Olimpia. Nos busca a varias amigas, la mayoría que nos conocíamos precisamente en la oratoria, y lanzamos una campaña que se llama No me felicites, que muchos de repente nos estuvieron ahí, se enojaron porque llegó el 8 de marzo y decíamos no nos feliciten, y si compartes packs, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Nació el No me felicites por el tema de los packs, pero Claro. bueno, finalmente la idea central era que dejaran de felicitar el 8 de marzo y que lo que tenía que hacerse realmente era analizar para qué era el 8 de marzo, que era una conmemoración. Y así nace la unidad de varias organizaciones a nivel nacional y empezamos este trabajo que ahora, bueno, conoces, que duró muchos años, estuvimos tocando muchas puertas y el primer estado, bueno, que comienza, insisto, al principio empieza con el tema Yucatán y le denominan en Yucatán porno venganza. Entonces nosotros dijimos que Vamos de no, regreso. o sea, no es porno venganza y se empezó otra vez a explicar por qué no era porno y por qué no era venganza y empieza un proceso más especializado en el tema, obviamente que era el darles datos. Nosotros empezamos a entrar al internet bajo, como se le conoce, empezamos a investigar en cada estado, dependiendo de donde nos encontrábamos, cuántas páginas encontrábamos en Facebook, incluso el solo hecho de colocar, por ejemplo, o sea, insisto, espero que no haya problemas con lo que voy a decir, pero son palabras que comúnmente buscas en la red. Por ejemplo, decías putas Tlaxcala y aparecían infinidad de videos de jóvenes en el estado de Tlaxcala, y lo peor todavía que nos encontramos era que en todo el país había incluso videos de jovencitas que no sabían que estaban en la red. Y empieza la necesidad, por eso empieza la creación de la reforma. La reforma fue construida, no fue desde el principio como hoy se conoce, o sea, fue construida poco a poco hasta llegar a lo que hoy se conoce la ley Olimpia, pero que realmente no es una ley, es una reforma, es un conjunto de reformas al Código Penal, en este caso, o la ley general que garantiza una vida libre de violencia. Y antes de entrar de lleno a lo que es la ley Olimpia, sí me gustaría, desde tu experiencia, lo que hemos platicado minutos antes de entrar a grabar, o sea, a qué crees que se deba pues tanta impunidad, tanta, pues todo eso, ¿no? Todo eso que estaba ahí navegando en la baja red o sea, a qué piensas tú que se debe toda esta porquería, todo este cáncer que estamos escuchando de tu parte, ¿no? De que estaban los videos y las fotos de las muchachas e impunemente, pues viene el diputado a decirte que no, pues que no va a estar apapachando esto y que, ¿sabes? A qué piensas tú que se debe todo esto y qué crees tú que hace falta pues, para cambiarlo? Bueno, primero es la cosificación de las mujeres, es decir, que considera el sistema está construido creyendo que las mujeres son propiedad de alguien. Y esto se da desde el tema de incluso del matrimonio, ¿no? Es decir, al firmar eres ya propiedad de ese hombre, aunque y no al revés, no el hombre propiedad de la mujer, no que sean uno y otro mutuo, sino la cosificación, es decir, que la mujer se vuelve propiedad y cuando esa propiedad se intenta mover de ese lugar, consideran que se ha violentado el sistema, o sea, es decir, es una costumbre, como lo estabas diciendo, una costumbre que el sistema ha creado y que le ha generado en su mayoría a hombres. Sé que hoy existen nuevas masculinidades, pero en su mayoría nos encontrábamos con este escenario donde las mujeres éramos cosas. Entonces, cuando se empezó a hablar de humanizar, cuando se habló de igualdad,
generó obviamente un torbellino que puso en desacuerdo a muchos actores desde lo político, desde lo social, desde lo religioso, y obviamente, bueno, llegamos a este tipo de situaciones en las que una forma de denostar o de agredir a una mujer fue a través de su sexualidad. Lo que estamos viendo, te lo comentaba, momentos difíciles, momentos muy complicados y tocaste un punto importante, ¿no? La digitalización, pues estamos viviéndola y sí es algo maravilloso porque tenemos mayor acceso a otras fuentes, a informarnos, a educarnos, a aprender y demás, pero también están dando armas para destruir y acabar con personas, pues en este caso con las mujeres, que finalmente pues no tendríamos por qué estarlo haciendo, ¿no? Y pues vámonos al tema central. ¿Qué es la ley Olimpia? Que bien lo dijiste. No es una ley, es una reforma. ¿Qué es la ley Así es. Olimpia? ¿Qué incluye? ¿Qué abarca? Bueno, mira, de manera genérica, lo que podemos hacer es definir qué es la violencia digital y bueno, el establecimiento de lo que se conoció como Ley Olimpia son reformas. Una a la ley general que garantiza una vida libre de violencia de cada estado y la otra era a los códigos penales. Cada estado hizo diferentes, ¿cómo se puede decir? Definiciones. La mayoría coincide, pero por ejemplo varía en cada estado la penalidad, varía las causalidades, la pena también varía, pero de manera genérica podemos definir, por ejemplo, en el caso del estado de Tlaxcala, se establece que el delito de violación a la intimidad sexual es quien, y esto aplica ya en todos los estados que se ha reformado, el Código Penal es a cualquiera que publique, divulgue, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios y videos de una persona desnuda, parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado, digital, sin el consentimiento de la víctima. Eso de manera genérica es la violencia digital que está establecido en la mayor parte de los estados. A la fecha hay 28 estados que ya han reformado sus códigos penales y la ley estatal que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres. A nivel nacional estamos obviamente en una lucha que ya pasó por el Senado y que muchos obviamente escucharon a nivel nacional que la ley Olimpia ya estaba a nivel nacional. No, se había aprobado el dictamen solamente y siguen los debates. Todavía estamos trabajando mucho porque hay situaciones que obviamente ponen en riesgo los intereses económicos, sobre todo de las empresas que difunden el contenido pornográfico. Recordemos que esta situación también, detrás de todo esto, así como la trata de personas, hay una trata virtual también de personas. Sobre todo también debemos recordar que en esa trata también se encuentran niñas, niños y adolescentes. Caray, no había yo escuchado tipo de la trata digital. No sé si nos pudieras platicar más al respecto, porque creo que es necesario conocerlo, saber a qué leviatán nos estamos enfrentando. Encontrábamos videos de mujeres que van caminando por la calle que no estaban en una relación sexual, pero alguien les colocaba el celular por debajo de la falda. Debemos entender que esto existe, es real, daña sobre todo a los más vulnerables, y no es que seamos vulnerables, también nos vulneran, y sobre todo tienen que ser mujeres, niñas y niños. Nos encontrábamos que había difusión de imágenes, por ejemplo, de senos de maestras de diversas escuelas que los alumnos habían tomado. Con este episodio arrancamos el proceso para ir comprendiendo lo que hay detrás de la ley Olimpia, que es la violencia digital y todos esos puntos que quizá nunca nos habíamos cuestionado, quizá habíamos escuchado, pero nunca nos metimos a investigar. Es bien importante, como te decía al inicio, que sepamos en lo que consiste la ley Olimpia, en qué nos ampara, qué podemos hacer si nuestra intimidad es violada por alguien más.
Próxima semana continuemos con esta conversación con Jenny Charres y con Gaby Cano, donde nos seguirán explicando más sobre la violencia digital, más sobre la ley Olimpia, justamente ahora lo que es la trata digital, que es un concepto que yo desconocía por completo, y muchas otras cosas que no sabíamos. Pues bueno, la siguiente semana Jenny Charres y Gaby Cano nos seguirán platicando respecto a estos diferentes tópicos. ¿Te gustó el episodio? Ya sabes, pulgares arriba, por favor, suscríbete al canal de YouTube para que estemos en mayor comunicación, nos conozcamos mejor y te lleguen todas las notificaciones cuando tengamos más material en el canal de YouTube de Cositas de Niños. Recuerda también seguir las redes sociales de Cositas de Niños el podcast en Instagram, Facebook, y si me quieres escribir, pues no sé, quizá un correo un poco más amplio, escríbeme a cositasdeniñoselpodcast@gmail.com. Pero sin más, esto fue el episodio 13 de la segunda temporada de Cositas de Niños.